Padre, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, por tu amor tan grande para con cada uno de nosotros y para con cada una de las personas que hoy hemos mencionado, Señor, que están delante de ti. Pedimos que tu obra poderosa de salvación, de redención, de restauración y sanidad sea en estas vidas, Señor. Por sobre todas las cosas, que se cumpla tu propósito en sus vidas, Señor. Así como lo has escrito para cada uno de nosotros, tú cumplirás tu propósito en cada uno, Señor. Y tu voluntad se hará en nuestras vidas, aún a veces a pesar de nosotros mismos, Señor. Por ello te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, pues estamos llegando hoy a una parte pues final de esta etapa que he venido compartiendo con ustedes desde el domingo de Ramos. Iniciamos esta serie y ha sido un estar compartiendo acerca de la obra consumada de Cristo en la cruz y todos los beneficios que tenemos a través del nuevo pacto, que es el pacto en el que hoy nos encontramos cada uno de nosotros. Así que comenzamos conociendo al Jesús de Nazaret, al Jesús histórico, al Hijo de Dios encarnado y que se hizo hombre para venir a redimir a la humanidad, para venir a reconciliarla, para venir a terminar con el más grave de los problemas que tiene la humanidad, que se llama el pecado. A eso vino Jesús, a deshacer todas las obras del diablo y a dar testimonio del Padre, quién es el Padre y cuál es el interés que tiene y ha tenido siempre en la humanidad. Lo que Dios habló en Génesis 3:15, de que enviaría a un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, lo cumplió en Jesús de Nazaret. Él es el ungido de Dios. Él es el Verbo encarnado y Él estuvo presente aquí en la tierra hace ya 2000 años. Vimos cómo anduvo Él predicando, enseñando, haciendo obras poderosas que hablan de ese testimonio, de ese poder, de que en Él habita toda la plenitud de la deidad y que se manifestó en su tiempo. Y vimos cómo fue a Jerusalén, se entregó como una ofrenda de amor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces fue crucificado. Y ahí en la cruz murió y Él mismo declaró en sus palabras: consumado es. Es decir, la obra que el Padre le encargó fue hecha totalmente fue realizada la obra en todos sus niveles allí en la cruz. Dice, y entonces fue bajado de esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Dice, después, durante 40 días, después de la resurrección, Él se apareció a diferentes personas en cuerpo glorificado. Ya no era el Jesús de Nazaret, ahora era Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios en toda la plenitud de su deidad, manifestándose una vez más ante los hombres para dar a conocer el reino de Dios y los propósitos que tenía Dios, todos sus planes y propósitos. 40 días estuvo después de haber resucitado entre los hombres y a los 40 días ascendió al cielo. Y los discípulos fueron testigos de ese ascenso, lo vieron partir, pero habían recibido la promesa de que enviaría a Dios a través de Cristo a el Consolador. Dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, y Él les hablará de mí y los guiará toda verdad, y todo lo que Él haga viene de mí, porque todo lo que el Padre tiene me lo ha dado a mí, y de eso el Espíritu viene a dar. Y sabemos que entonces el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, tal como Jesús lo había anunciado y prometido, y aquel Jesús de Nazaret que murió, que resucitó, que ascendió, se impartió.
Este es el milagro poderoso que hoy tenemos en nuestras vidas. Es decir, aquel ser humano, aquel Dios que se hizo humano para fin de reconciliarnos, finalmente regresó a su plenitud de deidad y como espíritu se impartió en todos aquellos que creyeron en él. Primero, en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa, pero a partir de ese momento, en todo aquel que creyese, por medio de la fe. Entonces, ya no es el Jesús de Nazaret, ya no es el que murió en la cruz, hoy es el Cristo impartido, hoy es el Espíritu impartido por medio de la fe en todo aquel que cree. Ese es en el proceso que venimos caminando y que es la obra consumada de Cristo en la cruz, y que a partir de allí vienen todas las bendiciones que Dios mismo prometió. Él dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Tu familia está incluida, mi familia está incluida, todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo resucitado e impartido en los creyentes, de tal manera que Él pues no habita en templos hechos por manos de hombre. Son majestuosas las catedrales, son preciosos esas construcciones, pero Dios no está allí. Qué tremendo, ¿verdad? Dios no está allí. No está en esos auditorios que hoy vemos llenos de gente. No está en esos auditorios. ¿Dónde está? En templos vivos. Él habita en templos vivos. Tú puedes decir: Él está en mí. Yo soy templo vivo de su Espíritu. Habita en mí por medio de la fe. Me ha regenerado, me ha resucitado, me ha dado nueva naturaleza. Yo estaba separado, muerto espiritualmente, y yo hoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios a través de la fe en el Evangelio. Y Dios vive en mí. Y donde 2 o 3 están reunidos en su nombre y el Espíritu les habita, allí está Él con todos nosotros. ¿Dónde está Él ahorita? Está en nosotros y está con nosotros. Y quiere estar en cada familia. Cada familia es una pequeña iglesia. Cada familia ha de ser alcanzada totalmente por el Evangelio, porque ahí hay 2 o 3. Comienza con 2, ¿verdad? Papá y mamá, y de ahí se extiende a los hijos. Y donde están 2 o 3 reunidos todo el tiempo en su nombre, ahí está Él. No solamente el domingo. Nosotros salimos de aquí después de la reunión, pero el Espíritu va con nosotros y está a las 24 horas, los 7 días de la semana. Qué precioso, ¿verdad? Esa es la obra poderosa de Cristo. Así que en ese recorrido hemos venido guiando a través de la Escritura para conocer todo lo que Dios ya nos ha dado, para ser afirmados en nuestra identidad de hijos de Dios y para llevar a cabo nuestra misión. Nuestra misión es ser ministros competentes del nuevo pacto. Tú y yo somos ministros competentes del nuevo pacto. Es decir, gente que lleva el mensaje porque lo contiene y porque lo publica, porque lo entiende. Esa es nuestra misión. Por eso es importante tener el entendimiento de la obra poderosa de Cristo ya consumada en la cruz y cómo se ha impartido en nosotros. Y para eso es que estamos leyendo la carta a los Efesios en el capítulo 5. Vamos a retomar nuestra lectura ahí en Efesios capítulo 5. Hoy el tema específico: cómo ser llenos del Espíritu. Cómo ser llenos del Espíritu. Venimos dando respuesta a las preguntas que todo creyente debe hacerse. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo es que puedo ser lleno? ¿Sí? Estas preguntas han de estar en nuestra mente, pero hoy deben estar también
las respuestas a través de la Escritura. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15, que es el centro donde estamos en este momento reflexionando, meditando, aprendiendo. Efesios 5, 15 al 21. Voy a darle lectura. Dice el versículo 15: mirad pues, es decir, pongan atención, miren pues con atención, mirad pues con diligencia cómo andan, es decir, cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis tontos e inconscientes, sino entendidos. Es una nueva traducción, ¿verdad? En vez de decir que no seamos insensatos, dice lo que quiere decir: no seáis tontos, no sean inconscientes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno y libertinaje. Disensión significa desenfreno y libertinaje. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno y libertinaje, más bien sean llenos del Espíritu. Y dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, aprendan a vivir bajo autoridad y sujétense unos a otros. Ese es el significado de esas palabras. Ya habíamos hablado hace 8 días de lo que significa ser llenos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y decíamos que la palabra del griego que se usa aquí en la Escritura es la palabra plero, que significa ser totalmente influenciado. Ser totalmente influenciado, controlado, gobernado por alguna cosa o sustancia. Eso significa la palabra plero. En este caso no se trata de una cosa ni de una sustancia, se trata de el Espíritu Santo. Entonces es ser totalmente influenciados, controlados, gobernados por el Espíritu de Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu. No se trata entonces, pues, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra, de un evento. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo no es una ceremonia, no es una oración, no es un momento especial en una reunión de iglesia o de congregación. No es un evento, no es una ceremonia, no es una experiencia cautivadora, sino se trata de que tengas una experiencia cautivadora, emotiva, mística, donde haya manifestaciones fuera de lo normal. No se busca eso. Sí es posible que experimentemos emociones, claro que sí, porque somos seres humanos sensibles, y es posible que en una reunión como esta, en medio de la alabanza, de la adoración, en medio de la palabra, el Espíritu toque tu vida, y efectivamente, pero no hacemos una doctrina de lo que cada uno sentimos, porque cada uno puede sentir diferentes cosas. A lo mejor a mí me va a conmover a las lágrimas, a lo mejor a ti te va solamente a estremecer, a lo mejor a otros les va a abrir el entendimiento de cosas que no habían comprendido de la palabra. Sí, va a suceder diferentes cosas mientras estamos alabando, adorando y oyendo la palabra de Dios. Eso que sentimos no es lo más importante. Para cada uno de nosotros será una experiencia, pero no nos basamos en las experiencias, sino en lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que Él dice: tú vas a ser lleno del Espíritu, tú vas a ser impartido, porque ese Espíritu ya está en ti. Es decir, en Cristo, al venir a Cristo, al tener un encuentro con Él, se nos da el Espíritu Santo a todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu no se nos da por una medida, no se te da poquito una vez y luego a los 3 años otro poquito, y no, se nos dio completo. En Cristo estamos completos, totalmente. Espiritualmente la obra ya fue hecha, es la nueva naturaleza, pero como somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, es necesario que nuestras almas sean redimidas
sean conquistadas y llenadas totalmente por el Espíritu, para que entonces tomemos control y gobierno de nuestros cuerpos y nuestros cuerpos glorifiquen al Señor. ¿Sí? Entonces vamos comprendiendo lo que es la llenura. ¿De dónde viene la llenura? ¿De afuera o de adentro? La experiencia religiosa es que viene de afuera, ¿verdad? Es decir, que porque estamos reunidos, porque se crea una atmósfera de adoración, de alabanza, entonces el Espíritu viene y me toca. Esto no es real. El Espíritu está en ti y está en mí, está en cada uno de los que estamos reunidos. ¿De dónde va a venir la llenura? Por el oír la palabra de Dios. Por medio de la fe se aviva tu espíritu, y tu espíritu desde el interior va llenando tu alma y todo tu ser. La obra de la llenura del Espíritu Santo es una obra que empieza en el interior de nosotros, no es afuera. No es afuera. No es que el Espíritu viene y me toca o se posa sobre mí. La experiencia en el Pentecostés fue que se derramó, ¿verdad? Y que ellos vieron lenguas como de fuego, pero el Espíritu estaba en ellos. Las manifestaciones fueron necesarias en aquella ocasión porque era parte del propósito de Dios, era parte del testimonio público de que aquellos 120 expresaran la gran diferencia en diferentes manifestaciones de la obra del Espíritu en ellos, ¿sí? Y este derramamiento fue significativo para ellos. Dice, se les aparecieron lenguas como de fuego. Hubo un estruendo en ese lugar, de tal manera que llamó la atención de todos los que estaban ahí, porque era una fiesta importante la que se celebraba en Jerusalén. Estaban celebrando la fiesta del Pentecostés y había muchísimos extranjeros y judíos que venían, como lo hacían cada vez que se reúnen allá en Jerusalén con motivo de las fiestas principales. Se llenaba de gente ahí. Entonces Jerusalén estaba hirviendo de personas. Ese fue el momento que Dios escogió para que se cumpliera la promesa, ¿sí? Y entonces por eso se dieron esas circunstancias, pero esa no es una doctrina de que deba suceder con todos los creyentes. ¿Sí me explico? Entonces la manera religiosa de venir reproduciendo o intentar reproducir la ceremonia ya es una obra humana. La obra de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, es por la fe, y es por medio de la fe en la palabra de Dios, y Él obra en los corazones y está en el interior de cada uno, y desde allí va a fluir para llenarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa pues ser llenos del Espíritu Santo? Pues es una vida totalmente influenciada, gobernada por el Espíritu Santo, que nos habita y entonces va llenando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto es parte de la obra de transformación y de crecimiento que Dios inicia en cada uno de nosotros desde que el Espíritu fue puesto en nosotros. Así que será una obra que inicia en el interior para que se exprese en el exterior. ¿Cómo se va a expresar en el exterior? Pues con la renovación de nuestros pensamientos, con la transformación de nuestras emociones, con nuestras acciones y comportamiento, con un carácter diferente, cada vez más semejante al de Cristo. Así es como se ha de expresar. De esto es de lo que viene hablando el apóstol Pablo desde que iniciamos a leer el capítulo 5 de Efesios. Él empezó diciendo: andad en amor, sean hijos de luz, no participen de las obras de las tinieblas, ni siquiera hablen de ellas. O sea, ¿de qué viene hablando? De un estilo de vida, de maneras de hablar, de maneras de caminar en la vida cristiana, de maneras de pensar. Esto es lo que el Espíritu transforma en nuestras vidas. Esta es la verdadera vida en Cristo, una transformación, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de hablar, un cambio en la manera de vivir, la manera de relacionarnos con los demás, un nuevo entendimiento de lo que es la relación con Dios y con su iglesia. Así que estamos hablando de algo totalmente práctico, no religioso, no místico, no lleno de cosas raras, no, es totalmente práctico, realista, objetivo para el momento de vida que estamos cada uno de nosotros.
Así que la llenura del Espíritu lo que hace es manifestar la naturaleza de Dios que ya está en ti, que ya está en ti, no viene de afuera, es manifestar lo que ya está en nosotros, los hijos de Dios. Es una nueva realidad de vida, y esta es una vida de fe y obediencia. Esa es una vida que está llena del Espíritu, es una vida de fe y obediencia a Dios. La Escritura nos revela que el propósito de la llenura tiene que ver con la capacidad. Nos hace aptos Dios y nos da poder para andar en la vida como a Dios le agrada. Si no somos aceptados por Dios por lo que humanamente podamos hacer, somos aceptados por Dios por lo que ya Cristo hizo, y ahora andamos agradándole a Él en todo, en aquello que ya Él preparó, porque está en nosotros y con nosotros. Entonces andamos, hablamos, servimos en todo aquello que Dios ya estableció. La pregunta es, ¿todos los creyentes podemos ser llenos? Y aquí la Escritura dice que sí. Dice, sean, está en plural, sean todos llenos del Espíritu. Entonces no hay creyentes cristianos de primera, segunda o tercera. Delante de Dios no hay acepción de personas. Todos somos hijos y todos tenemos el Espíritu de Dios y todos estamos en la posibilidad de ser llenos. Claro que el creyente participa, por eso dice, sean todos llenos. En el original es, permítanle al Espíritu que los llene. Permítanse ser llenos del Espíritu. De manera que entonces el creyente tiene una participación. O descuida la llenura del Espíritu o la atiende. Esa es la parte que nos corresponde. El Espíritu ya está, pero hay cristianos que desatienden. Y quiero recalcar, cuando hablo de cristianos, hablo de los que tienen el Espíritu de Cristo, no de los que participan de una religión. Los cristianos son quienes tienen el Espíritu de Cristo. Por eso somos cristianos. Entonces el Espíritu que ya está en nosotros es el que nos conduce a hacer las obras que ya Dios preparó de antemano. Lo que nos dice también ahí el mandamiento es que es una acción continua. Déjense llenar continuamente por el Espíritu. Déjense guiar, controlar e influenciar continuamente por el Espíritu Santo. Es decir, es una condición en la que todos los creyentes debemos de vivir permanentemente. Es una experiencia diaria de cada día del cristiano. No es que vienes y te llenas a la iglesia. Yo recuerdo frases que llegamos a usar, pues vamos el domingo porque hay que ir a cargar las pilas, que de alguna manera era una manera de expresar que aquí era donde nos llenábamos, ¿verdad? Y hoy Dios nos está diciendo, no, yo quiero reuniones con gente llena del Espíritu. No que vengan a cargar las pilas, sino que vengan con las pilas bien cargadas y entonces adoren, alaben y se llenen de la palabra de Dios. ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Sí? Cuando yo vivo solamente una religión, entonces busco una experiencia cada domingo. Y creo que al venir a tener la experiencia, salgo de aquí con algo que me llevo. Y que en la semana se me agota y entonces tengo que regresar otra vez el domingo por más. Pues no es así. La llenura nos la da el Espíritu de Dios continuamente. Quiere que continuamente estemos llenos. Y entonces, llenos del Espíritu, nos reunamos. ¿Y saben qué? Es cuando van a suceder milagros. Entre más llenos del Espíritu estemos los que estamos reunidos, mayores cosas van a suceder. ¿Me explico? O sea, no es porque el que esté aquí al frente o porque alguien tiene el don que van a suceder las cosas o que se van a ver manifestaciones. Es una consecuencia de la llenura del Espíritu. Que hay personas que humanamente pueden provocar cosas, sí. O que hay personas, hijos de Dios, que tienen dones especiales como la sanidad u otro tipo de dones y que se pueden manifestar, sí. Pero quiere decirte que puede haber personas, cristianos, que tienen dones y que no están llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu no incluye los dones. Los dones vienen por el Espíritu que recibimos. ¿Sí me explico? Primero recibimos el Espíritu de Dios y con él ya vienen dones. Esos dones se van a ir expresando en la medida en que yo voy creciendo en entendimiento, en madurez. Y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, esos dones van a potencializarse. Pero hay quien puede tener un don
y no está lleno del Espíritu Santo, y sin embargo puede orar o hacer alguna actividad. Por ejemplo, las lenguas, puede estar orando en lenguas y no estar lleno del Espíritu. O sea, los dones ya son un regalo de Dios. Dice la palabra, los dones nunca se les van a quitar, esos van a permanecer siempre, pero la llenura del Espíritu es una búsqueda continua del creyente. Entonces decíamos el ejemplo de Hechos 2:4, ahí en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Bueno, pues no hubo ninguna ceremonia especial propiamente, ellos se prepararon. Ellos habían estado desde la resurrección de Jesucristo reunidos, habían estado esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús, y por eso se dio con las características que se dio. Pero otro ejemplo que tenemos de un varón lleno del Espíritu Santo en el nuevo pacto, porque no opera igual la llenura del Espíritu Santo en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, algunas personas Dios venía y las llenaba para un propósito específico, y después el Espíritu se alejaba de ellos nuevamente. ¿Sí? Lo recordamos, y hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué era lo que oraba David, que fue de los que mayor entendimiento tiene en el antiguo pacto para dirigirse con Dios? Él decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu, después de haber pecado, porque si era realidad que el Espíritu lo dejaba. El Espíritu dejó a Saúl después de que desobedeció a Dios, ¿verdad? En el nuevo pacto no es así. Quien recibe el Espíritu permanece. Juan el Bautista, dio testimonio y dijo que Dios le había hablado y le había dicho: sobre aquel que veas que desciende el Espíritu y permanece, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, Él es el ungido. Y así como permaneció en Jesucristo, así permanece en cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? Decía que un ejemplo de ello es Esteban, el diácono Esteban, que está en el capítulo 6 del libro de los Hechos. En el capítulo 6, los apóstoles llamaron a todos los que constituían en ese momento el grupo de la iglesia, porque ya había problemas, ya había conflictos dentro de la iglesia. Y entonces dijeron ellos: escojan, vamos a escoger a 6 personas, ¿verdad?, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de fe y de sabiduría, para que ellos sirvan las mesas. Las palabras son de que ya estaban llenos, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo después con más calma. Esteban fue uno de estos diáconos. Estaba lleno de sabiduría, lleno de fe y lleno del Espíritu. Y no se ve en ningún momento que hayan hecho una ceremonia especial para impartirle la llenura del Espíritu. Podemos entender que Esteban quizá fuera de esos 120 que desde un principio lo recibieron, y que él permanecía lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué permanecía con la llenura del Espíritu Santo? Para hacer la obra a la que Dios lo había llamado. Y en este caso fue llamado para ser un diácono, un servidor de las mesas, un servidor de las viandas, el que llevaba las canastas a las viudas, el que estaba al pendiente de atender a la gente necesitada dentro de la iglesia, y que de esa manera no tuvieran que ser los mismos apóstoles quienes tuvieran que andar visitando las casas y entregando despensas y viendo qué necesidades había para orar por los enfermos, etcétera. Esto lo hacían los diáconos, que estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, ya tenían el Espíritu de Dios en ellos y permanecían en esa llenura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todos ellos permanecieron unánimes juntos todo el tiempo, en el templo y en las casas, y alababan y adoraban y escuchaban la palabra de Dios y compartían el pan en la comunión juntos. Ahí estaban siendo llenados del Espíritu ellos, y entonces estaban aptos, capacitados para servir. Este es el contexto de lo que nos habla de Esteban. No fue que se le diera una unción especial, no, la unción la tenía porque Cristo estaba en él. Lo que el contexto bíblico nos dice es que él era un hombre consagrado, obediente a Dios y lleno de su palabra, por lo tanto con don de servicio y de entrega a la obra. Y vemos que él es el primer mártir de la iglesia. En su momento lo vemos ahí todo un capítulo hablando la palabra de Dios, es decir, hablándole a los religiosos
todo lo que fue el antiguo pacto y el cumplimiento en Jesucristo. Y antes de morir apedreado, dice que él vio los cielos abiertos y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Palabras que usó Jesús cuando estuvo allá en la cruz. Es decir, el nivel de entendimiento, de llenura del Espíritu, de revelación, era muy grande, ¿verdad? De tal manera que ya su vida no pertenecía a esta dimensión. En realidad él estaba ya en los cielos con el Señor. Sí, ese fue el resultado. Ahora bien, hoy nosotros, hablando de la iglesia de hoy, que ya tenemos a Cristo en el corazón, ya fue impartido en nosotros, habita en nosotros, somos templos. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Será con oraciones? ¿Será con impartición de algún ministro? ¿Será por una ceremonia especial? La Escritura no nos dice nada de eso. El apóstol Pablo no recomienda ningún procedimiento especial para ser llenos. Él anima a la iglesia de Cristo a que se dejen ser llenos. Permítanle al Espíritu que los llene continuamente, es lo que está diciendo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir la vida que agrada a Dios. Así que si ya naciste de Dios, tienes el Espíritu de Cristo en ti, entonces puedes ser lleno del Espíritu todos los días. Porque ahora el Cristo que nos habita puede formarse y desarrollarse en nosotros hasta que cada día yo mengüe y sea Él el que se note. ¿Cómo se va a notar? En mi carácter, en mi manera de pensar, en mis emociones, en mis acciones. Será visible que Él está en mí. Esto es lo que necesitamos todos los hijos de Dios. Si todos los hijos de Dios tuviéramos ya entendimiento y esta madurez, tendríamos una iglesia que estaría impactando el mundo en este momento. Pero la realidad es que la iglesia está llena de bebés espirituales. Muchos nacidos, pero muchos también simpatizantes. La pregunta es: ¿serán más millones de simpatizantes o de hijos? Y si tenemos una iglesia de simpatizantes e inmaduros, pues obviamente que no podemos impactar al mundo. Necesitamos hijos maduros, hijos entendidos, llenos del Espíritu, que estén haciendo la obra a la que Cristo nos llamó. Todo este proceso de poder ser llenos y de crecer en la comunión como iglesia, pues requiere de estos tiempos de comunión. De ahí la importancia que tiene el congregarnos. No venimos a congregarnos solamente por cumplir o por sentirnos bien un rato. Hay un propósito divino en ello, y es el ser llenos del Espíritu y compartir en comunión con toda la familia de la fe. Hay cosas que obstaculizan, por eso es que no todos los creyentes somos llenos. Una, por falta de entendimiento, por pensar que necesitamos ceremonias especiales, por pensar que necesitamos de personas especiales. Y no lo digo hacia afuera, lo digo por mí mismo. Yo he pasado por este proceso. O sea, yo creí muchas veces que necesitaba que alguien orara por mí para que yo fuera lleno del Espíritu, porque tenía años en el cristianismo y seguía pensando que, pues sí, que tenía el Espíritu de Cristo, pero que no estaba lleno porque no había sido ungido, porque no había sido consagrado. Entonces yo podía ser un cristiano de segunda porque había otros mayores que yo. Y esto no es así. Todos somos hijos de Dios, todos podemos ser llenos, pero hay obstáculos para ser llenos. ¿Qué le dice Pablo allí a la iglesia? Le está hablando a creyentes. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay derroche, hay libertinaje, y finalmente va a haber ruina espiritual en esas personas. Ese no se embriaguen con vino, es decir, no se llenen, no se dejen influenciar. Pero no solamente somos influenciados por el vino, ¿verdad? Hoy muchos quizás dirían: bueno, pues yo no tengo problemas con el alcohol, pero quizás sí hay otro tipo de problemas, otro tipo de cosas que nos están llenando. De tal manera que la pregunta siempre será: ¿de qué estoy lleno?
Si no estoy lleno del Espíritu de Dios, entonces ¿qué es lo que está llenando mi mente, mi alma? ¿Qué es lo que yo estoy produciendo? ¿Qué tipo de frutos estoy dando? Porque los frutos hablan de aquello que yo estoy lleno. Y hoy tenemos muchísimas cosas de que llenarnos, ¿verdad? Mucha información, muchas voces hablándonos, muchas diferentes atracciones cautivándonos. Decíamos, antes, algunas generaciones atrás, pues teníamos la televisión en casa y solamente la veíamos a lo mejor ciertas horas en la tarde o en la noche y no todos la veían juntos, ¿verdad? Pero hoy cada quien trae su televisión cargándola aquí a la mano, ¿verdad? Y puede estar todo el día pegado al televisor, todo el día pegado a la pantalla. ¿De qué se está llenando esa alma? ¿Verdad? Es por poner algo de ejemplo. Entonces, no se embriaguen con vino es un sinónimo de no dejarse llenar por ninguna otra cosa. No te dejes llenar de amargura, no te dejes llenar de resentimientos, no te dejes llenar de emociones tóxicas. Sé libre de eso, vacíate de eso y llénate del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz. ¿Sienten? ¿Vamos comprendiendo? Estos son los obstáculos que impiden que podamos ser llenos del Espíritu y que puedan nuestras almas ser gobernadas por Dios. El tener tanta oposición, pensamientos, ideas, conceptos, filosofías. No sé cuántos se dieron cuenta ayer de esa marcha nacional allá en México, ¿verdad? La marcha de, ¿qué le llaman? Tiene un nombre especial que le dan, ¿verdad? Por ser todos los de identidad diferente a la que tenemos en la normalidad, pero la marcha del orgullo le llaman, además, ¿verdad? Ya desde ahí estamos viendo de qué se trata el asunto, ¿no? ¿Quién está lleno de orgullo? Pues el que no está lleno de humildad, que está totalmente opuesto a Dios. Y el que está lleno de orgullo hace su propia voluntad y no la de Dios, se opone a Dios. Y así pudiéramos seguir. Es decir, hay muchas cosas que hoy están llenando el mundo, hoy cautivan las almas y los pensamientos de las personas e impiden que sean llenos de Dios, aún a los hijos de Dios. Podemos tener el Espíritu de Cristo, pero un alma llena de otras cosas y estarnos conduciendo como se conduce el mundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para ser llenos es resistirnos a ser llenados por el mundo, rechazar todas las cosas que pueden cautivarnos, llenarnos de pensamientos, de deseos, de pasiones, de emociones tóxicas que son contrarias al Espíritu. Contra eso tenemos que luchar cada uno de los hijos de Dios para poder ser llenos del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Pues cuidar lo que veo, cuidar lo que oigo, cuidar lo que digo, cuidar lo que hago, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. No contristéis al Espíritu Santo, no lo arrincones, no lo entristezcas, no lo hagas a un lado en tu vida. Al contrario, sé lleno del Espíritu. Ese es el sentido del mandamiento de Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cómo ser llenos? Primero, evitando contaminarnos, llenarnos de las cosas que el mundo hoy tiene. Dice Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu ya está en nosotros, somos redimidos, somos salvos, somos hijos de Dios, pero es decisión del Hijo de Dios entristecerlo, arrinconarlo, o bien permitirle que llene todo nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que recordar y tener presente que el Espíritu Santo es una persona divina, es el Espíritu mismo de Dios habitando en cada uno de nosotros y que va con nosotros a todas partes. Como que esto se nos llega a olvidar, no estamos conscientes de su presencia en nosotros, de la manera que podemos decir, bueno, aquí estoy solo, aquí nadie me ve, aquí yo puedo hacer lo que quiera, y se me olvida que hay una persona en el interior conmigo. En el caso de los hijos de Dios, que está ya habitando con nosotros, que permanece en nosotros.
Y que si entonces vivo un estilo de vida que no le agrada a Dios, bueno, no me va a quitar la salvación, pero voy a arrinconar al Espíritu. Voy a impedir que esa obra de llenura crezca en mí. Esa es la parte donde me toca actuar a mí. Es parte de mi responsabilidad el dejarme controlar, llenar por el Espíritu o permitir que otras cosas me llenen. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, es decir, estén llenos del Espíritu y no le den prioridad a las cosas de la carne. Romanos 8:7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Es decir, los pensamientos, los planes, los deseos de la carne son enemistad, son contrarios a Dios. De aquí pues que una parte importante que el Hijo de Dios ha de seguir practicando es la confesión de pecados y el arrepentimiento. El arrepentimiento entendido como un cambio de mentalidad, un deseo de siempre estar cambiando. Y la confesión de pecados como un acto de lavarse los pies delante del Señor. Si hay cosas que me contaminaron de manera indirecta, o si fue por acciones en las que estoy consciente de mi error, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues pedirle perdón a Dios, estar reconciliado, estar siempre permanentemente en comunión con Él. Este es algo que podemos hacer. Esta es la parte que nos toca hacer para vencer la oposición a ser llenos. Ahora, ¿cómo realmente podemos entonces ser llenos? ¿Qué es la parte positiva? ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu? ¿Y cuáles serían las señales o las manifestaciones de que estamos llenos? Importante, dos preguntas importantes que tienen que ver mucho con el estilo religioso o mal interpretado que a veces hemos aprendido. Dice Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Darío, ¿me das unos minutitos más, por favor? Colosenses 3:16 y Efesios 5:19 al 21 son la respuesta a cómo ser llenos, cómo podemos ser llenos y cuáles son las señales. Dice Colosenses 3:16, fíjense muy bien: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, siempre con acción de gracias en vuestros corazones. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Este versículo es un paralelismo con Efesios 5:19 al 21, que ya lo habíamos leído, lo voy a repetir. Dice el 19, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Así que, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? De acuerdo a esta escritura, con la palabra, ¿verdad? Podemos ser llenos del Espíritu Santo solamente a través de la palabra de Dios. Debes llenarte de las palabras inspiradas y reveladas por Dios en la Biblia, en la Escritura. Es la palabra la que nos llena. No es la oración de personas sobre nosotros, no es una reunión la que va a llenarnos, es decir, un ambiente, una ceremonia especial, no. Es la palabra de Dios revelada y recibida con fe y con entendimiento. Esa es la que nos va llenando. Palabras inspiradas por el Espíritu. Esta es una experiencia que cada hijo de Dios debe buscar. Cada hijo de Dios debe buscar esta experiencia de manera continua. ¿En qué consiste esta experiencia? En comer, beber y nutrirte interiormente de la vida de Dios. Repito, comer, beber y nutrirte interiormente de la vida de Cristo, que se encuentra en su palabra. Su palabra es alimento, su palabra es bebida, que sacia la sed, que sacia el hambre. ¿Sí?
y podemos recordarlo en las palabras que Jesucristo mismo declaró, y que Pablo lo que hace es un eco de lo que Jesucristo ya había dicho. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Nos damos cuenta? Sí, ya Jesús lo había hablado desde antes de ir a la cruz. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, ¿de qué está diciendo? Sean llenos de las palabras de Cristo, porque esa es su vida. Cristo mismo es la palabra de Dios, Cristo mismo es la vida. Llénense de eso. Dice Jesús, el Espíritu es el que da la vida. No son las cosas del mundo, no es la vida biológica la esencia, es el Espíritu. Dice, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer, beber y nutrirnos de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu que mora en nosotros va a llenar nuestra alma y va a tomar el control de todo nuestro ser. ¿Sí? Así que deja que la palabra de Cristo, que es Espíritu, llene tu vida, tu alma, y que renueve tus pensamientos, que cambie tus emociones y que eleve tu calidad de vida. Esto es lo que eleva la calidad de vida. A esto es a lo que nos ha llamado Dios, a vivir una calidad de vida de excelencia ahora. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesucristo, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuándo comienzas a vivir la vida eterna? ¿Cuando te vayas? No, la calidad de vida eterna es ahora y aquí, lleno del Espíritu Santo, no viviendo en todo lo que el mundo vive, sufriendo, doliéndose, apartados de Dios, en perversidad, todo lo que pudiéramos enlistar que es contrario a la voluntad de Dios. Tú puedes vivir en un nivel de excelencia. Los hijos de Dios están llamados a una vida de excelencia. Es la vida llena y plena del Espíritu de Dios, que nada tiene que ver con prácticas religiosas o con rituales que Él nunca ordenó. Así que las verdaderas manifestaciones, es decir, ¿cómo se va a manifestar que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser visible? Pues va a ser visible en nuestro carácter, que ha de ser transformado por la misma palabra de Dios. Se va a manifestar en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida, de cómo nos relacionamos. Se va a manifestar en nuestra adoración. Nuestra adoración y alabanza a Dios debe cambiar. Los que estamos llenos del Espíritu Santo no venimos a cargar la pila, no venimos a sentir bonito por los cantos que aquí se levantan a Dios. Venimos llenos del Espíritu Santo porque venimos a exaltar a Dios. Y entonces va a haber poder para que sucedan cosas. Quiero que me entiendan muy bien. O sea, venir a cargar la pila es venir en debilidad, es siempre venir necesitado. ¿Sí? Es decir, sí vengo a alabar a Dios porque vengo a que Él haga algo me dé. A venir con el entendimiento lleno del Espíritu y decir, vengo a agradecer y alabar al Señor. Vengo a unirme con mis hermanos en comunión, a darle gloria y alabanza. Y lo hago hoy en esta reunión, pero me voy lleno de todas maneras para seguirlo haciendo en la semana. Mi vida es una adoración continua a Dios. Dice, hablen entre ustedes y canten. ¿Sí se fijan que son dos momentos en la Escritura cuando dice Pablo aquí en el versículo 19? Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos. Esto es nuestro trato, nuestra comunión. Así que haya palabras que edifican, palabras que estimulan, que levantan, que consuelan. Eso, dice, este es el nivel de calidad que nos llama. Dice, y luego dice, cantando y alabando al Señor desde vuestros corazones, porque ahí es donde mora el Espíritu. Que desde el Espíritu surjan. ¿Sí? Sí podemos experimentar diferentes emociones,
pero cada uno experimentará pues de acuerdo a lo que Dios quiera darle en ese momento. Pero lo importante es todos tener el entendimiento y la llenura del Espíritu para adorarle. Hoy aquí en esta reunión, pero durante toda la semana, en las diferentes cosas que hacemos, en las relaciones que tenemos. Esto es lo que dice al final Pablo en el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, aprendan a vivir bajo autoridad y sujétense unos a los otros. Esto tiene todo que ver con la vida diaria, con la vida práctica, con las relaciones. Y si vemos la lectura, si la continuáramos allí en Efesios 5:21, entonces comienza a hablar de los matrimonios, las casadas, pero fue después de haber dado la instrucción general. O sea, el principio universal es: sométanse todos los creyentes unos a los otros en las diferentes esferas de relación. Y comienzo por las casadas. Las casadas, sujétense a su marido. Los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hijos, obedezcan a los padres en todo, hónrenlos, porque esta es la voluntad de Dios. Padres, no lleven a la ira a sus hijos, edúquenlos en amor y en disciplina. Todo eso está ahí enseguida. ¿Qué ha sucedido? Que se sacan solamente algunos versículos para entonces darnos enseñanzas de cómo ser padres, pero se olvida lo anterior. Yo no puedo ser un excelente padre y hacer lo que me dice la Escritura si no estoy lleno del Espíritu. Y entonces se me convierte en una carga. No sé si me estoy dando a entender. Si yo vengo aquí y escucho una enseñanza que me dice: los padres tienen que ser así, 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 y hacer esto y esto y esto, y los papás nos vamos sintiendo cada vez más chiquitos, y dice, pues estoy lejos, muy lejos de lo que me están diciendo, ¿verdad? Y salgo de aquí con una carga bien pesada de lo que no he hecho o de lo que he hecho mal y el reto que tengo por hacer. Pero se olvidó lo anterior. Sean llenos primero del Espíritu, sean llenos de la palabra de Dios, no solamente en una reunión, continuamente. Y entonces sí, de manera natural vas a dar el fruto como padre que Dios espera, porque es Dios que no produce, no soy yo, no es mis fuerzas, no es mi capacidad. ¿Cómo se van a someter los hijos? Pues lo primero que van a hacer es brincar en rebeldía. A nadie le gusta someterse, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina, pero si están llenos del Espíritu, lo van a poder hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que para ser lleno del Espíritu te tienes que llenar de la palabra de Dios, siempre estar lleno. Y estas son las manifestaciones que vamos a ver. Manifestaciones en la manera de relacionarnos, en la manera de hablar, en la manera de adorar al Señor. Esas son las manifestaciones que se esperan. No que tengamos llantos o risas o calambres y gritemos y hagamos cosas. No, eso es otra cosa. Eso se puede producir de otra manera. Lo importante es que las señales y el fruto que Dios espera lo demos, producto de que la palabra mora abundantemente en nosotros. ¿Sí? Así que es algo totalmente práctico. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que finalmente lo produciremos? Bueno, primero somos llenos de la palabra y enseguida el Espíritu va produciendo eso en nosotros. Esto es como un árbol frutal. ¿Tú has visto a los manzanos o a los naranjos o a los limones que estén empujando cada vez que va a salir un fruto? Que esté haciendo esfuerzo para que finalmente pueda darlo. ¿Para que no? Cada árbol de manera natural, si está sano, si está bien nutrido, da fruto, de acuerdo a la calidad de la semilla de ese árbol. ¿Cuál es la calidad de semilla que tú tienes? La más alta calidad. Una semilla de naturaleza incorruptible, santificada, que ya está en ti. ¿Cuál es el fruto que se espera? Un fruto natural. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces voy a andar yo esforzándome porque salga el amor, porque salga la paciencia. No, va a ser algo natural.
¿Cuándo? Cuando yo esté lleno del Espíritu. Si no estoy lleno del Espíritu, pues entonces voy a andar pujando, voy a andar combatiendo constantemente entre lo que la palabra de Dios me dice y lo que el mundo dice y hace. Pero entre más lleno del Espíritu estoy yo, de manera natural el fruto sale, ¿sí? Y soy bendecido yo porque ya poseo el Espíritu y bendigo a los que están conmigo. Y entonces sí, las casadas se sujetan a su marido y el marido ama a la esposa, no por obligación, de manera natural. Es el orden divino de Dios para sus hijos, en la naturaleza del Espíritu. Ahí la palabra sigue hablando y luego les habla a los patrones y les habla a los empleados, hijos de Dios, no a los empresarios que no son del reino. Y dice, cuiden a sus empleados, y los empleados obedezcan a sus patrones. A fuerzas, ni los zapatos, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ser? Llenos del Espíritu, no embriagados de cosas del mundo. Amén. Así que andad en el Espíritu. Ahora sí, Darío. Andad en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Todos son sinónimos, expresiones que representan lo mismo. Vivir llenos de la palabra de Dios y del Espíritu que ya mora en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. En Cristo lo tenemos todo. Amén. En Cristo lo tenemos todo. No nos falta nada. En Cristo no nos falta nada. Que esto se quede grabado en tu corazón. El mandamiento a ser llenos no quiere decir que tú estás vacío, no quiere decir que tú no tienes nada, no. En Cristo lo tenemos todo. El Espíritu nos fue dado completamente, pero tenemos una necesidad continua de ser llenos de su palabra en nuestra alma para que gobiernen nuestras emociones, pensamientos y voluntad, y entonces podamos conquistar nuestro cuerpo. De eso se trata. En Cristo estoy completo y cada día necesito la llenura de su Espíritu. Amén. Así que la vida de un cristiano, pues, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Un cristiano, un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, que tiene que recurrir a cosas, alimentos, bebidas o estímulos artificiales para llenar su insatisfacción, para llenar su vacío y entonces poderse alegrar o tener paz, lo único que demuestra es que no está lleno del Espíritu. Cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a andar buscando recurrir a otras cosas. Un hijo de Dios no se le tiene por qué prohibir beber vino, simplemente no lo hace porque no tiene esa necesidad. No tiene necesidad de emborracharse para sentirse satisfecho, alegre, feliz, ¿verdad? No tiene que recurrir a la comida para poderse sentir complacido, satisfecho. No tiene que recurrir a drogas o estímulos. No tiene que recurrir a comprar cosas, tener malos hábitos de consumo, de gasto, para poderse sentir bien un rato. Cuando hay ese tipo de necesidades, a los hijos de Dios nos habla de la falta de llenura del Espíritu. Tú necesitas vaciarte de eso y llenarte de la palabra de Dios. Amén. Así que terminamos con esto hoy. ¿Cuál es nuestra condición hoy delante de Dios? ¿Qué es lo que está llenando mi vida? Estoy luchando diligentemente para que ninguna cosa contraria al Espíritu me llene y me controle. Estoy teniendo entendimiento de la vida a la que Dios me ha llamado, permitiendo que su Espíritu me llene
y me gobierne por medio de su palabra? Estas son preguntas de reflexión que debemos llevarnos, no solamente para responderlas hoy, sino tenerlas presentes. ¿Qué llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿Qué es lo que nos está gobernando cada día? En la medida que la palabra de Dios abunde en ti y te llene de sabiduría y de inteligencia espiritual, tus pensamientos serán elevados, tus pensamientos serán de alta calidad. El carácter de Cristo será tu carácter, la voluntad de Dios será tu voluntad. El Espíritu de Dios va a manifestar claramente el propósito al que te ha llamado. Necesitamos ser llenos. Amén. Hoy oremos que Dios nos ayude a ser cada día más conscientes de su presencia. Que estemos conscientes cada momento, cada día que Él está en nosotros, que habita y permanece en nosotros. Que la mente de Cristo y su carácter sea formado cada vez más en nosotros. Esa mente ya está en ti. La mente de Cristo ya está en cada hijo de Dios. Solo necesitamos permitir que tome el control. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu Espíritu que ya mora en cada uno de nosotros. Gracias por la presencia misma de tu vida en nosotros. Gracias por estar hoy, en este momento, con nosotros, Señor, y bendecirnos con tu palabra, que es Espíritu y que es vida, Señor. La recibimos, Señor, y hoy te decimos: Padre, dame de beber más de esa agua viva. Señor, necesitamos más de tu agua viva. Díselo al Señor: necesito más de tu agua, más de tu palabra, fluyendo, llenando, renovando mi mente, transformando mi alma, llenándome. Queremos beber más del agua de vida eterna que solamente Jesús puede darnos. Y Él está dispuesto a llenarnos hoy y siempre. Señor, llena a cada uno. Llena nuestro ser, Señor. Que la palabra que hemos oído, que la palabra que hemos recibido, no solamente hoy, la que desde hace tiempo has estado hablando, more, Señor, permanezca en nosotros y nos modifique nuestro estilo de vida. Sácianos, Señor, de tu verdad. Necesitamos más de ese manantial de vida que es tu palabra, Señor, y que tu palabra permanezca y llene todo nuestro ser. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos siendo llenados de tu Espíritu esta tarde, Señor. Que la plenitud de Dios permanezca en cada uno de nosotros, Señor, y tengamos una excelente semana, Señor, porque tú permaneces, Padre. Padre, queremos a partir de hoy que nuestros corazones, nuestras almas permanezcan plenas de ti, para que cada reunión, Señor, que tengamos aquí fluya, Señor, en alabanza, en adoración, en acciones de gracias, Señor, y en apertura a recibir tu palabra para ser renovados y transformados. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.